se va a entender, o sea que sin problemas. Sí, se ve, en el grabado ya se ve todo bien. Nada. Pues empezamos. Esta charla, como bien dice su título, vamos a tratar el diverso malware que se ha encontrado estos 3-4 últimos años en Steam, ¿vale? ¿Quién de aquí se ha descargado un juego de Steam? Estamos bien jodidos, ¿no? Cuando una entidad como Steam tiene malware, que no es el Amigos, no es una página P2P, no es cualquier cosa de estas, pues es un incidente de ciberseguridad muy grave, ¿no? Entonces tenemos que, los profesionales de ciberseguridad, estudiarlos. Y no solo eso, en mi caso me tocó, por suerte o por desgracia, tener un incidente que fue con Piratefy, uno de los más conocidos de Steam. Y aquí os voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia y cómo sucedió todo eso y dónde me pasó, porque también es bastante curioso. Pero vamos poco a poco. Yo soy Rubén Ródenas, experto en ciberseguridad ya 15 años, presidente de Navaja Negra. Tengo centenares de certificaciones, bueno, centenares no, pero el OSCP, el OSCE, el WPT, el WPTX, el EPTE, el CPTE, el CPTX, el CPTS, el CBBH, el CEH, bueno, muchísimas certificaciones de ciberseguridad que me acreditan sobre todo como experto en Red Team y en hacker ético. Esto que es más una rama de mi amigo Mar Rivero, que algunos lo conoceréis, que es amigo de Neiter, ¿cómo? Exacto, Neiter Tile o Neiter Tile o como se diga. Y él sí que se enfoca mucho más a lo que es el reversing de malware, ¿vale? Yo no soy tan especializado en esa área, pero por temas al final profesionales me tocó también. Vais a ver que también anteriormente los equipos de reversing de malware sí que están muy relacionados con Red Team, porque tenemos que nosotros romper esa barrera. Muchas veces cuando encontramos un delincuente que tiene un control panel, nos piden que hackeemos ese control panel para entrar dentro y desarticular la célula. Entonces vais a ver cómo se juntan los dos equipos. En este caso he tenido que hacer yo todo el trabajo. No fue difícil porque fue un malware bastante sencillo, el VIDAR, que más adelante lo vamos a ver. Así que, bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver en esta charla. Sí. Yo, al final va a haber preguntas, pero si quieres lo hacemos, como somos tan pocos, lo hacemos así. Sí. Sí. Sí, pero no hace falta micro, vamos, que... Sí. Ah, vale. Sí. Sí. Más que nada digo porque como Sí. intuyo que si no hay conceptos que no entiendo de primeras, digo por enterarme más. No te preocupes. ¿Reversing? ¿Sí? ¿En qué consiste? Reversing es poder ver el flujo de todo el código empaquetado, ¿vale? Cuando tú haces una compilación, el código escrito, el C, el Python, en el que estáis más relacionados, todo eso se codifica en un binario y no hay forma de verlo. Entonces lo que hacemos es un reversing para determinar cómo es el flujo del malware en todo el proceso, ¿vale? Eso es reversing. De todas formas, la charla, insisto, he intentado aislarla de todos los parámetros técnicos al máximo, simplemente quedándonos con curiosidades, anécdotas y cosas que sean divertidas y suaves, ¿vale? He intentado aislarla para que no sea aburrida. De hecho, era una de las preguntas que hacéis aquí, como diciendo, bueno, estoy en una conferencia, en una party de videojuegos, para pasármelo bien, ¿qué demonios hago aquí? Y en Navaja Negra nos pasa mucho, cuando invitamos a gente a Navaja Negra, oye, vente a ver esta charla, vente a verme a mí, vente tal, pues nuestros amigos, novias, familiares, pues se les queda un poquito cara así siempre, ¿no? Y están un poco diciendo, ¿qué hago aquí? Estoy aquí sentado. Pues he intentado evitar todo esto, ¿vale? Así que tranquilos, que vamos a ir, sobre todo viendo el procedimiento de lo que se encuentran los delincuentes a la hora de subir un malware a Steam, ¿no? Primero de todo, ¿cómo se sube un juego a Steam, ¿no? Que esto es algo que no tenemos muy interiorizado los jugadores, pero que los desarrolladores de videojuegos sí conocen bien, ¿no? Lo primero de todo, tienen que registrarse en la plataforma como desarrollador, en SteamWorks, y tienen ahí una serie de formularios que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿vale? Queramos o no queramos subir un juego, podemos hacerlo y optar a ese check de la plataforma de subir binarios a la plataforma de Steam, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, pues pasamos a la parte de aceptar los acuerdos legales, que como veréis en Steam están muy sujetos realmente a lo que Steam decida que está bien y está mal. No hay un parámetro claro. Luego dentro de Steam hay videojuegos que ellos consideran que son racistas, son tal, lo quitan, y otros que son totalmente iguales y los dejan. Entonces tienes que aceptar sus acuerdos. Si ellos deciden que tienen su
¿cómo se llama esto? Su derecho a admisión, y si ellos consideran que lo tienen que quitar, lo quitan, ¿vale? Rellenar un informe fiscal, que para mí me parece totalmente deficiente, porque tú pones simplemente un CIF, pones una identidad y ellos no comprueban absolutamente nada. O sea, cualquiera puede inventárselo y subir un juego o ser candidato a subir un juego a Steam. Luego pagar la tasa de Steam Direct. Aquí sí que es cierto que ahora se han abierto tres vías distintas en las cuales puedes subir un videojuego. Está la tradicional, pero sí que es cierto que los juegos indie tienen como un apartado distinto en los cuales les hacen unas revisiones distintas, pero es prácticamente lo mismo. Creo que cambia 100 euros, 30 euros y algunos pueden subir gratis si no llegan a tal número de descargas. Ahora mismo. Configurar la tienda, que esto parece que no, pero es muy importante porque los delincuentes por lo general se crean todo, lo automatizan todo y esto de crearse la cuenta a mano pasan y muchas veces llegan al paso de, oye, está todo aceptado, créate tu tienda y desaparece la cuenta. O sea, hay veces que directamente ya esa misma medida hace de seguridad contra los delincuentes para que no puedan ya subir, porque no quieren mantener una página y de hecho Steam te obliga a tenerla mantenida antes de subir porque se van fijando, van viendo cómo tienes tu página de Steam y esto ya hace como una medida de ciberseguridad ante los delincuentes, ¿no? Preparar y ya tener tener muestras de que tienes un videojuego, porque te van a pedir evidencias, no tanto el binario todavía en este procedimiento, pero una vez pasado esto, sí que ya, cuando ya has demostrado que tienes un videojuego, vale, pues súbenoslo que vamos a revisarlo. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? ¿Qué revisiones está haciendo Steam a los binarios que descargamos todos? Y esto es muy importante porque ya habréis detectado muchos de vosotros, no tanto en el aspecto de la ciberseguridad, pero sí en otros muchos, ¿vale? Que hay juegos precarios, ¿vale? Una de las protecciones más evidentes es que se instale y arranque, ¿vale? Aquí ya tenemos algunos juegos como Cyberpunk que no funcionan bien, entonces ya no están cumpliendo estas condiciones. Luego que mantenga el flujo, cuelgues, no se caiga. Aquí Ubisoft tampoco está cumpliendo las condiciones, así que también no crashee. Bueno, esto yo creo que a Steam se la suda completamente, pero bueno, esto es lo que pone que ellos realmente están analizando, que a mí me parece totalmente insuficiente. Y que no haga cosas. Ellos cuando tú subes un binario es igual que en el App Store o el Play Store. Ellos pasan una serie de reglas que si tú las cumples, pasan por una serie de sandbox. Sandbox es como una máquina virtualizada donde se hacen una serie de pruebas al binario, un reversing no manual, sino automático, en el cual dicen, vale, pues esto no es malware, o esto sí es malware, ¿vale? O esto está desempaquetando con algo que es precated, o sea, ya no se utiliza. Tienes que actualizar las librerías porque esto no se lo pueden descargar los usuarios. Vale, pues en ese ámbito ellos ya te dicen si sí o si no, pero no es tanto centrado en la ciberseguridad, sino más en la operatividad del sistema operativo y el funcionamiento del videojuego. Y luego, con todo esto, en 3-5 días te dicen si tienes tu juego subido a Steam, una plataforma donde tienes a millones de personas disponibles para descargar su malware, ¿vale? Solamente estas pruebas. Hace poco, a raíz de todos los incidentes que ha habido en 2025, decidieron que iban a poner un sistema de SMS que yo considero que es totalmente insuficiente. De hecho, la cara de los delincuentes es un poco así, ¿no? Toda la gente que hace malware y ha visto que lo único que han hecho es meter una comprobación SMS, pues están riéndose y rajándose el culo, porque es que es totalmente insuficiente. Que vaya por delante que yo soy fiel defensor de Steam y amo Steam, ¿vale? O sea, todo lo que haga el gordo de Steam para mí es primordial, o sea, yo lo compro, pero en este caso, en el ámbito de la ciberseguridad, está dejando evidencias claras de que es bastante precario. ¿Qué está pasando en Steam? Porque esto es algo grave, no es un incidente aislado, sino que está pasando mucho y de hecho, en las últimas estadísticas que estamos teniendo de lo que pasó a ser algo que era totalmente esporádico, está pasando a ser algo recurrente. Hemos encontrado en 2024-2025 que se está disparando el malware en Steam, pero de forma masiva, no solamente contando lo que es malware, sino estoy también hablando de juegos cripto, el banana nana, juegos que son totalmente fraudulentos y que por detrás hay cosas turbias, etcétera, ¿vale? Aquí he metido también todo eso. En la anterior es solamente malware, en esta también meto todos los juegos que son también, que tienen un origen, que tienen un origen, ¿cómo se dice? Joder.
directivo, o sea, joder, no me sale la palabra. Delictivo, perdón, delictivo, perdón. ¿Vale? Entonces ahí he metido todos los que tienen ese origen y también vamos a hablar de cómo los hackers utilizan esta plataforma y cuál es su procedimiento, ¿vale? Porque cuando ellos suben un malware no lo hacen de golpe. Ellos se han dado cuenta que si directamente suben un malware, Steam sí que se lo tira para atrás. Porque sí que pueden decir, oye, esto, ¿qué estás haciendo? Voy a ir a la policía, tal. Mucho cuidado, ¿vale? Aunque no lo hacen, ¿vale? Sí que se ha detectado que pueden subir directamente el malware y no hay problema. Pero ellos prefieren utilizar el procedimiento que se utiliza también mucho en la App Store y en la Play Store, que es subir una aplicación limpia, un videojuego, ¿vale? Funcional, que funcione, que está operativo, y posteriormente, mediante actualizaciones, van metiendo el malware, ¿vale? En un momento dado, cuando ya han considerado que tienen el máximo de descargas posibles y que han llegado a su máximo rango posible, entonces es cuando ya suben un parche con el malware en la aplicación, ¿no? Lo que pasa realmente es que, de hecho, en Steam, si no lo conocéis, Steam tiene una aplicación web donde tú puedes ver todas las actualizaciones que existen y en ella qué has subido en cada actualización, ¿vale? Esto es, yo que hago parches de traducción para videojuegos, es curioso porque muchas veces el desarrollador cambia un fichero por el motivo que él considere, ¿vale? De hecho, hay actualizaciones que no aparecen en el listado de la página aplicación de Steam, pero que luego vas a SteamDB y la encuentras y la tienes ahí y puedes ver todas las actualizaciones que han hecho sobre ese videojuego, ¿no? También veremos en esta conferencia que también utilizan fuentes externas para descargar el malware, no siempre Steam, ¿vale? Muchas veces incorporan en el propio binario una célula, no quiero ser muy técnico, pero incorporan un puntero revisando un nombre o un nick en Steam, lo vamos a ver más claro en fotografías, para descargar la parte faltante que es la infecciosa y que así los antivirus sean más proclives a aceptar ese malware, ¿vale? Bueno, y está claro que aprovechan las faltas de auditorías de Steam que deberían de ser mucho más fortificadas, ¿vale? Aquí he hecho un esquema, este esquema lo he hecho yo, donde se ve, ¿vale?, clarificadamente los tipos de malware que ha habido, ¿vale?, y técnicas maliciosas que se han ido aplicando a lo largo de este tiempo en Steam, ¿vale? Lo que más se está haciendo es el Steam Stealer, el VIDAR, que luego vamos a ver que es un malware que luego analizaremos y veremos, que da origen a toda la fuente de malware que ha habido en Steam a lo largo de estos 2 años, ¿vale? Muchos de vosotros ya os resultará familiar esto que os voy a enseñar. Una chica que os agrega a Steam con un perfil de Counter, guapita, que os dice... Pero bueno, antes de ir a eso, ¿no? Son vectores típicos, ¿vale? Esta gente no se entiende tanto como malware, pero sí que utiliza muchas de las técnicas que utilizan los delincuentes que utilizan el VIDAR, ¿vale? Que es utilizar phishing, utilizar páginas de intercambios de skins, campeonatos de videojuegos ficticios, sobre todo se engloba en el apartado phishing. Pero quería que tuviese también un sitio en esta charla, porque es quizás el porcentaje más grande de fraude que hay en Steam, ¿vale? Pero bueno, que a todos os ha agregado una chica, os ha dicho, hola guapo, echamos unos counter, os pasa un link, ¿vale? Yo creo que todos estaréis de acuerdo que esto es un poco así. Bueno, eso de primera parece un poquillo... Sí, ¿no? Claro, por eso. Exacto, pero sí que es cierto que muchas veces es así, ¿no? Muy gracias. Muchas veces es así. Voy a beber un poco de agua. Muy clic. No, muchos de vosotros se os queda esta cara, ¿no? Como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿No? Bueno, por suerte sí que son bastante evidentes, ¿no? Por suerte para el usuario, pero sí que es cierto que al principio no lo eran tanto y sí que cayó muchísima gente en este tipo de estafas. De hecho, se registra que aproximadamente 300.000 cuentas
fueron robadas por este sistema. Steam sí que ya ha habilitado una serie y está investigando una serie de detección con inteligencia artificial y deep learning de este tipo de cuentas, pero actualmente posiblemente sea la mayor lacra en ciberseguridad que tiene Steam, ¿vale? Por eso es importante que estéis siempre atentos, porque he puesto el más claro, que es la chica guapa que te agrega para que le aceptes la invitación y luego te hable, pero puede ser alguien sustituyendo un perfil, ¿vale? De una persona que hayan hackeado y que mande links a todos, ¿vale? Entonces es importante que estemos atentos. Vidar, que este sí que es uno de los malwares que yo por desgracia ya conocía, porque ya tuve que auditar en su momento hace ya bastante tiempo, y bueno, que os voy a enseñar también el portal, y es uno de los más utilizados por los delincuentes. Es muy simple, tiene un control panel, tiene un portal donde se mete el delincuente, y como os dais cuenta, siempre digo delincuente, no hacker, porque esta gente no tiene ni idea de ciberseguridad, o sea, no tiene ni idea de programación. Todas estas aplicaciones las compran. Apareció en 2018 como una evolución de Arcade y se distribuye como un servicio criminal. Realmente lo que hacen son células con campañas donde dicen, venga, ahora vamos a atacar a toda la gente de Steam, ahora a toda la gente de Instagram, ahora a toda la gente de este foro de cripto, ahora tal. Se van haciendo campañas, ¿vale? Y la misma aplicación, Vidar, sirve tanto para videojuegos como para Instagram. Entonces, es la versatilidad que han encontrado los delincuentes con este malware. Entonces, es interesante también conocerla. Es muy modular, le puedes meter módulos desde quiero el banco de ING, quiero el BBVA, o quiero Banco Colombia de Latinoamérica, o quiero el Bankinter de Rusia. Entonces, eso también le da mucha versatilidad, porque esto realmente lo que hace la célula de delincuentes es comprarlo directamente en el foro. Va a un foro, se lo pide a la persona que está desarrollando, y esa persona lo quiero así, así, así para esta campaña, ¿vale? Esto es lo que se encuentra el delincuente. Un portal, como podría ser el de Instagram, como podría ser el de Facebook, donde se conecta, pone sus credenciales y ahí empieza a recibir todas las personas que ha ido hackeando. Por suerte, como ya os comenté yo en el pasado, cuando trabajé con Deloitte para un banco, tuvimos que hackear muchísimos de estos Vidar, encontramos una vulnerabilidad y accedíamos a los paneles. Entonces tengo capturas. Esto es algo único que muy poca gente puede ver, que es la parte interna de lo que ve el delincuente cuando ya ha hackeado a 1.800, 3.000 personas y las tiene todas organizadas, ¿vale? Este es el panel que ve el hacker cuando está... el delincuente cuando accede a su panel de control, donde tiene todo lo necesario para controlar totalmente el dispositivo de cualquier persona que haya infectado. Ya hablamos de cámaras, no os metáis el móvil en el baño. ¿Vale? Tened mucho cuidado, porque es uno de los mayores peligros que existen actualmente, y de las mayores extorsiones vienen por parte del teléfono móvil, ¿vale? Cuando hicimos la investigación, resultó que fue el atentado de Francia. Yo estaba metido en la célula, estaba metido aquí en el panel de esta botnet, y detectamos que en Francia todas las cuentas que había francesas hackeadas empezaron a hablar de la explosión. Yo, de hecho, me enteré del atentado terrorista porque estaba dentro de uno de los paneles de uno de los delincuentes recopilando información para cerrarle la botnet, el control panel. De hecho, él ya no podía acceder, solamente podíamos acceder nosotros. Entonces estábamos recopilando información para entregárselo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se encargaran ellos ya de reorganizarse, ponerse de acuerdo con las distintas áreas de los países para poder organizar y poner en concienciación a todas las personas afectadas, ¿vale? Y esto es lo que es actualmente. Como veis, se ha cambiado desde el 2021-20, que es el antiguo panel, ya totalmente se ha actualizado con Bootstrap, ya es súper bonito, puedes hacer ataques de denegación de servicio, puedes capturar la webcam, puedes identificar directamente si tienen wallet. Y una de las suertes que tenemos es que a los delincuentes lo que les interesa y les mueve siempre el dinero. Entonces, estas aplicaciones siempre van orientadas a buscar wallets en cripto, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, aplicaciones de banco en el móvil, etc. Entonces, están dejando de lado todo el tema de Facebook,
cuentas de Instagram, cámaras y tal. De esta forma consiguen que el módulo sea muchísimo más pequeño y sea mucho menos detectable, porque no tiene tantas librerías donde el antivirus puede aplicar la heurística de localización de firmas. Si hay algo que no entendáis, paramos, ¿vale? Pero creo que hasta el momento está siendo bastante fácil. Como os he dicho, ¿qué es lo que intenta robar casi siempre los VIDAR? Cookies de sesión, que les encantan las cookies de sesión. De hecho, intenté coger un vídeo donde se veía, y soy cabezón, hay que actualizar a Windows 11. ¿Por qué? Porque una de las mejoras que tienen los baúl de contraseñas en Windows 11 es que no es necesario abrir el navegador para robar las cookies. De esta forma, en Windows 10, simplemente con la infección, os pueden sacar todas las cookies sin necesidad de que el navegador se levante y se vean las pestañas. Sin embargo, el mismo VIDAR en un Windows 11 está obligado a abrir el navegador, abrir todas las pestañas, cosa que es súper ruidosa, y coger las cookies y enviarlas al control panel. Por eso soy cabezón, tenéis que actualizar vuestros sistemas operativos y compraros nuevos ordenadores. ¿Hay gente por ahí? Bien, vamos. Estamos cerca. También están buscando constantemente wallets en cripto, ¿vale? Siempre, de hecho, el filtrado que hacen y hemos detectado cuando hacemos un examen forense, un reversing, es que filtran directamente y lo que están buscando son .dat, .bin, buscando siempre carteras de criptomonedas. Es que casi que las tarjetas de crédito les gusta, antes mucho más, pero ahora se están centrando muchísimo más en las carteras de criptomonedas. Datos de usuarios y fotografías, historiales, etcétera, también, pero en los VIDAR más recientes se está viendo de menor forma, porque lo que más les interesa es el tema de, sí, vamos a identificar a este usuario como que es francés, tiene un hardware tal, pero realmente pasamos de lo que haga, lo que nos interesa es el money. Y un identificador, un GeoIP, para que les aparezca en el portal donde aparece que mira, está en España, está en Holanda y tal, y esto sí que lo utilizan más para hacer ataques de denegación de servicios masivos, que pueden ser interesantes, pero no suelen llegar a tener una masificación tan grande las botnets como las tenían antiguamente. Ahora sí que intentan que la botnet dé su provecho, la ordeñan lo antes posible y la cierran y la tiran. Y vamos a hablar de los juegos infectados, y esperemos que no os encontréis ninguno de los que os hayáis descargado aquí, por favor, en la Murcia. Ya no está ninguno de estos, o sea que tranquilos. El primero de todos que apareció fue el Sniper Phantom, un juego que infectó de 4.000 a 8.000 millones de cuentas, todas robadas, todas perdidas. Steam intentó luego una serie de recolección para poder devolvérsela a sus usuarios, pero fue muy difícil. Utilizaba un VIDAR que era por entonces bastante moderno, la V44, que ya se ha quedado bastante anticuado, y como os podéis dar cuenta, utilizaba una de las librerías más caóticas que hay en Microsoft, en Windows, que es la de DirectX. Entonces ahí se metía, se guardaba con un archivo temporal, y los antivirus muchas veces, la gente por desconocimiento deja exclusiones en carpetas que le dan problemas, como puede ser la de DirectX, que efectivamente pues mucha gente la pone en excluidos, ya no, por suerte esto ya es algo que se arregló, porque antes sí que daba muchísimos problemas. Igual, utilizaba un sistema de empaquetado bastante moderno, pero todo lo que era un VIDAR tradicional, con su base de datos MySQL, su programación PHP como hemos visto anteriormente, los puertos eran siempre el 443, el 8080, el de la base de datos, vamos, no tenía nada así que fuese nuevo. Lo que sí que era interesante es que muchos de ellos utilizaban Cloudflare y Tebas no los baneaba. Entonces, ahí quedaba también una cosa curiosa, y que muchos... De hecho, el Sniper Phantom era directamente de una célula rusa que conectaba directamente con Rusia. Blockbuster, que este también es uno de los más conocidos, este infectó de 20.000 a 30.000 usuarios. Este fue uno de los más caóticos en Steam, de los más sonados, porque afectó... tenía una descarga masiva de entre 150.000 y 200.000 usuarios, y solamente fue en un periodo de 24 horas. Hay que reconocer que Steam sí que es rápido, pero requiere de información. Entonces, si nadie reporta la vulnerabilidad, nadie reporta que hay un riesgo o una amenaza, nadie hace nada. No hay un equipo investigando de forma proactiva por parte de Steam si ese malware, esa actualización que han subido,
era o no un malware, ¿vale? Y se estima que se robó en torno a €500.000, 250.000 dólares robados. Igual, lo que os he comentado, lo que intentaba siempre era filtrar por .wallet, .json, el KDBX, el que no lo conozca, es un sistema de almacenamiento de contraseñas, un baúl, TXT, ¿vale? Y este era curioso porque era uno de los primeros procesos que veíamos que ya utilizaba Steam para inyectarse en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que requería del inicio de la propia Steam para iniciar la botnet y mandar información al control panel. También había una variable de esta que incorporaba una falsa DLL, que esto le permitía también tener recurrencia en el sistema y aunque el antivirus borrara una de las partes, podía volver a recuperarse, ¿vale? Era también uno de los primeros que ya veíamos que tenía lo que podríamos llamar unas sesiones de conectividad con Discord y Telegram, aunque no queda claro si existía un manejo del control panel o solamente era para actualizar el binario, ¿vale? Que ahora veremos cómo actualizaban el binario y muchos de vosotros quizás podáis reconocer el protocolo que se utilizaba, ¿vale? Chemia, igual, cada vez vamos a más, según pasa el tiempo cada vez hay más infecciones, cada vez más dinero y cada vez los delincuentes quieren ir a más, ¿vale? Entonces, de verdad, creemos que va a ser algo recurrente, creemos que va a ser algo que va a ir cada vez a más y entonces tenemos que estar atentos. Este juego tenía 30.000 usuarios infectados, en torno a 500.000 de usuarios activos, la detección fue súper rápida, entre 8 y 12 horas, y se estima que se robaron más de 1 millón de euros. Una puta locura. Menos de 24 horas. Entender el negocio que hay detrás de todo esto para los delincuentes. O sea, es importante que seamos conscientes de que somos target, también los jugadores, no solamente la gente que se dedica a hacer cosas de programación, no, los jugadores también somos target, entonces tenemos que estar muy atentos. Este utilizaba unas técnicas súper avanzadas, ¿vale? De hecho fue rompedor porque aquí ya se creó lo que vendría posteriormente, utilizaba una serie de ocultación en el sistema de Rootkit para que ningún antivirus pudiera detectarlo, intentaba modificar su heurística para que los antivirus de ninguna forma pudieran detectarlo. Aquí hay que agradecer a Microsoft Defender, que sí que estaba siempre al día intentando meter actualizaciones constantemente a la gente de Windows para que estos malware fueran detectados. Para mí uno de los mejores, yo que hago Red Team, intento siempre escapar de los antivirus. A mí Defender es uno de los que siempre me pilla, siempre tiene una heurística que va por delante. Está claro que si haces algo específico para un usuario es muy difícil porque es un malware que haces exclusivamente para una persona, ¿vale? Pero es a nivel genérico uno de los mejores. Y de igual forma se encargaba de robar cookies, Steam y Discord, ¿vale? Aquí os he hecho una fotografía, luego para que la quiera, de cómo es el procedimiento de un BIDAR, desde su descarga, la inyección a la DLL, la inyección del payload para conseguir persistencia, robo de credenciales, que aquí hay distintas formas, no solamente prueba una, está en Windows 7 utiliza una, está en Windows 11 utilizas otras. Luego esa información la empaqueta, la infiltra y la manda directamente al control panel donde el delincuente tiene acceso ahora, ¿vale? Y os voy a hablar de lo que me pasó a mí, ¿no? Que es una de las auditorías más raras que he tenido que hacer en mi vida. Estaba yo de viaje por el extranjero y me llamaron, oye, mira, uno de nuestros directivos de una gran internacional se ha descargado este videojuego y necesitamos que le hagas un forense. Nuestro equipo ya ha hecho bastantes cosas, tenemos el binario aislado, tenemos todo aislado. Por favor, hazle una revisión y dinos cuál es el target que ha sido afectado dentro de nuestra compañía. Y le dije, bueno, no hay problema, estamos bien, vamos a ello, no tenemos ningún tipo de problema, vamos a intentar encontrar todos vuestros agujeros, ¿no? Todo esto vino a raíz de que la persona recibió este email diciéndole que formateara su equipo, que había podido ser un objetivo de una de las campañas de malware que habían sufrido Steam. Aquí Steam, por su lado, lo único que recomienda, y no tiene otra opción, es que formatees el equipo, ¿vale? El formatear
de un informático, siempre cuando tenéis un amigo informático que te dice formatea, pues Steam igual. Creo que es un poco precario, deberían dar una serie de indicaciones, incluso podrían haber currado un binario que demostrara si el equipo estaba infectado o no, no. No les costaba absolutamente nada, tienen un equipo de sobra para hacerlo, tienen un montón de gente detrás, podrían haberlo hecho. Y esta es la aplicación en sí, Piratify, que fue subida en el 2025 al Store de Steam, donde podéis ver que era un juego totalmente jugable en sus orígenes, gratuito y tal, con unas notas cojonudas, todo el mundo, guau, amo este juego, mejor que Cyberpunk, mejor que todo, hay que jugar a esto. Increíble reputación, estaba claro que detrás había una mafia de reseñas, que esto también es algo que Steam debe de controlar porque es una coña, o sea, no existe nada para verificar que las reseñas sean de verdad o no. Y a lo largo del tiempo, después de un periodo corto de tiempo, a los 3 meses subieron un build en el que ya llevaba la célula maliciosa, ¿vale? Ahí sí que el juego, yo intenté iniciarlo, arrancarlo, sobre todo para Byte y para que tuviese capturas y tal, y me fue imposible. No, el juego estaba roto. Realmente lo que les interesaba era que toda la gente que tuviese el binario ejecutara el juego, los que hubiesen jugado lo arrancaran y infectarse, ¿vale? Y otra vez de nuevo, pues aprovecharon la falta de auditoría que hay por parte de las subidas y update que se hacen a la aplicación, ¿ok? Fue un juego que se jugó bastante, como podéis ver aquí. A ver, 5 personas simultáneas, pero ya fue un éxito para ser un juego gratuito en las últimas 48 horas, ¿vale? Aquí ya nos encontrábamos bastante capacidades nuevas, ¿eh? Tenía un diseño bastante moderno, tenía un juego jugable que era interesante en 3D, se aumentó muchísimo el sigilo dentro de cómo la aplicación y el malware trabajaba dentro del sistema operativo. Fue difícil de localizar y fue difícil por parte de los reversers para poder limpiar el sistema, y su objetivo primordial era las credenciales, wallet y cookies, siempre. No tenía ninguna, o no detectamos que hubiese ninguna conexión con webcam, con micrófono, con nada. Simplemente su objetivo era intentar sacar wallet, cookies y credenciales de los navegadores. Y sí que fue bastante mitigado gracias a que Steam fue muy rápido en la contingencia de la aplicación, ¿vale? Aquí tenéis los binarios identificados con un hash, por si alguno los quiere los tengo, o sea, se los puedo pasar. Ya están desactivados, os vamos a contar también que eso fue un éxito por parte de gente de España y gente de todo el mundo, que conseguimos que todo esto parafernalia de delincuencia se quedara en nada, y os vamos a enseñar cómo fue. Este es el reversing que hicimos, que hice yo especialmente, en el cual podéis ver cómo al final, aunque no entendáis lo que está pasando por el medio, veis que al final hace una conexión con un servidor Hetzner, que son servidores alemanes que, para el que no los conozca, son el primordial que utilizan en las campañas de phishing, no hacen ningún tipo de protección. Sin embargo, también hay una cosa interesante, es que hacía conexiones con un servidor de Akamai, el cual entendemos que es de Steam, ahora veremos por qué, y otro que era de Telegram, ¿vale? Dentro de esto se puede ver también, bueno, que ejecutaba dentro del sistema, y que cualquier detección de malware podía ver que ya el propio videojuego intentaba crear recurrencia, robar cookies, insertarse en el inicio de sesión de varios procesos, inyectarse en los binarios de Steam y de otros. Entonces se veía claro. Lo primero que pasa cuando entro a esta IP que hay aquí, porque lo primero que intento cuando detecto que hay una IP, me encuentro en el navegador, en el puerto 443, este GIF. El delincuente nos estaba diciendo algo, ¿no? Nos estaba diciendo que tenía ganas de gresca, quería luchar con nosotros, ¿no? Quería ver hasta dónde podíamos llegar. Bueno, pues ni siquiera intenté hackearlo, realmente lo que hice fue, me puse en contacto con Hetzner, les dije, oye, yo que he trabajado mucho con ellos porque tengo varios servidores, les dije, oye, estoy en una investigación profesional de esta compañía, les facilité la documentación y les dije, por favor, dar de baja el control panel lo antes posible porque estamos perjudicando a millones de personas, no sabemos todavía el grado de prejuicio que puede tener este malware, así que por favor, si podéis darle de baja, y al poco tiempo dejamos toda la célula sin ningún tipo de operatividad, ¿vale? Pero ahí no acababa todo, ¿por qué?
Bueno, ese soy yo celebrándolo. ¿Por qué? ¿Esto alguien lo ha visto en Steam alguna vez? ¿Una URL en un nombre de Steam? Nuestro malware, el Vidar, vimos y detectamos que fue la primera vez que intentaba conectarse y leer nombres de usuarios de Steam para bajarse células nuevas actualizadas y seguir recurrentemente infectando equipos. ¿Ok? Lo que hacía, y bueno, lo que hace realmente, si alguna vez lo veis, el delincuente se mete en esas cuentas de Steam, modifica el nombre y automáticamente eso da un aviso a todas las células dormidas que hay en los ordenadores para descargarse el nuevo binario, ejecutarlo de nuevo y activar hacia el nuevo control panel que desconocíamos dónde estaba, ¿no? De igual forma, al poco tiempo también conseguimos tirar todas las cuentas. Bueno, conseguí. Yo creo que varios investigadores que estábamos en el proceso estábamos insistiendo a Steam que por favor tirara todas las cuentas de conexión y lo conseguimos. Un proceso bastante caótico porque Steam pasa. O sea, tú no puedes pedir que le cierre la cuenta a tu exnovia o a un amigo o tal. Es un proceso bastante arduo. Entonces tienes que presentar pruebas, tienes que hablar con contexto, tienes que informar con todo el proceso legal que ello conlleva, pero al final lo conseguimos. De igual forma, este malware tenía algo especial que por lo visto yo no llegué a jugar, ¿vale? Ni conseguí ejecutar el binario del videojuego, sí que tenía el binario post videojuego que estaba roto toda la parte gráfica. Y tenía una especie de juego por detrás de minería, de cripto, entonces había una serie de campaña donde esta persona se encargaba de controlar no solamente el juego, sino de reclutar a nuevas personas que se lo descargaran y de esta forma tener más infecciones, ¿no? Sobre todo era inteligente porque infectabas a gente que sabía que era de cripto, del mundo cripto, y que podía tener cripto. De esta forma, cuando se lo descargaba, automáticamente, ¡pum!, se volcaba a su cartera y se la llevaba. También conseguimos cerrarlo. Y ya con esto, pues estaba todo desarticulado, todo el Pirate Fig que conocíamos estaba desarticulado y el riesgo estaba prácticamente mitigado. Y esto es prácticamente la charla. También aquí os digo, ¿qué podemos hacer ante ello, ¿no? Que muchos me preguntan, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Ese es el problema de todo esto, que Steam es confiable para todos. Ninguno de nosotros podemos hacer nada contra algo que nos descargamos de Steam, ¿vale? Porque todos vamos con la fe de que el gordo de Steam haya puesto su amor en el juego, ¿no?, que nos descargamos. Pero muchas veces no es así. Y lo que podemos hacer es estar atento a las noticias. Porque no vamos a pedir no actualizar el juego, como haríamos con un sistema operativo, ¿no? Actualizar. No, en un videojuego no puedes pedirle eso a la gente porque se queda sin jugar. Entonces, lo único que podemos hacer aquí es estar actualizados de las noticias que vayan surgiendo, porque los investigadores están analizando todo el rato de forma proactiva, de forma altruista, todos los binarios que existen actualmente en el mundo de Steam, en los juegos de Steam. Entonces, gracias a ellos podemos estar seguros, por lo menos durante un periodo de tiempo, ya que lo hacen de forma gratuita, vamos a darle 24 horas, ¿no? Y esa sería la charla. Preguntas y dudas que tengáis. Comer miguelitos, ¿eh? Bueno, mi pregunta era que ¿cómo es posible que Steam no, cuando se cambie toda la build, no haga otra vez un análisis como si la hubiera subido de nuevo? O sea, como si la hubiera subido por primera vez. Realmente, o sea, tú dices que ¿por qué no analiza el juego cuando lo sube? Cuando detecta un cambio grande, imagino que... Exacto, no hace, sí que hace una serie de pruebas automáticas, pero claro, tú piensas todas las actualizaciones diarias que hay en el mundo de Steam, pero igual pasa con el Play Store. Tiene que ser automático. Entonces, si han conseguido de alguna forma evadir ese sistema automático, que no puede ser muy intrusivo, porque si no, muchísimos parches de videojuegos no pasarían, ahí está un poco Steam cogido de pies y manos. Sí que es cierto que debería haber un proceso más selectivo a la hora de decir, vale, ¿a quién dejamos que haga este tipo de cosas? ¿No? ¿A quién dejamos que, mira, podemos dejar a EA, por ejemplo, o a Ubisoft, que son entidades grandísimas,
que aún así también tienen sus problemas, pero podemos dejar que suban binarios con un nivel bajo de análisis. A estos un nivel más alto de análisis, a otros un nivel un poquito más alto de análisis. Yo creo que internamente lo están estudiando, porque el nivel de incidentes que están teniendo en estos últimos años es grandísimo. Entonces, creo que vamos a empezar a ver y a detectar cómo van aplicando este tipo de cambios. También, por lo contrario, hay una cosa que es contraproducente, que los pequeños desarrolladores van a tener muchos problemas. Ahora, además, que están utilizando inteligencia artificial para hacer su código, un código que cada vez va a ser más feo, más hecho por IA, no tan humano, entonces van a encontrarse ese tipo de problemas muchas veces también a la hora de pasar esos sandbox, ¿no? Pero bueno, creo que encontrarán un equilibrio en todo lo que hay. Realmente el problema está en que una vez que suben ese paquete de malware, ¿vale?, luego pueden seguir actualizándolo. Ese es el problema. Que Steam no les permita modificar nombre, o sea, tienen las cuentas con los nicks que están apuntando a otros control panel, que se descarguen los binarios, que haya cuentas que estén automáticamente repartiéndose malware por otros sitios, que no corte de raíz eso, ¿no? Ahí es donde creo que está más el problema, que realmente poner ahí, que también habría que hacerlo, poner mucho más, ser mucho más concienzudos a la hora de bloquear binarios que no estén legítimamente autorizados. ¿Más preguntas? Pues a descargar juegos de Steam, vamos. Ya estaría, ya estaría. Al final ha sido más pronto, ¿no? Ha sido, no sé cuánto hemos tardado. 45 minutos. 45, ¿no? Juegos de Steam, pero no juegos de mierda. Eso,